Hola muchachos. Bueno, en vista de nuestras dificultades para poder realizar la clase, pues vamos a hacerlo de manera sincrónica. Yo les voy a enviar este video con lo que seguía después de la presentación de sus videos y que complementa y aclara pues todas las dudas que teníamos de esos videos, en donde mucha y muy buena información nos compartieron sus invitados y que nos empiezan a dar una claridad de este tema, en donde hay tres palabras claves, ¿verdad? Una, gerente. ¿Qué es el gerente o qué es una gerencia? Dos, ¿qué es ser empresario? Y tres, ¿qué es ser emprendedor? Si ustedes se dieron cuenta, hoy hablamos de temas que digamos que todos tienen que ver con todo, pero que finalmente empezamos a vislumbrar como tres grandes roles o tres grandes dimensiones, y esas tres palabras, ¿no? Una cosa es ser gerente de una empresa o gerente de un área, otra cosa es ser empresario y otra cosa es ser emprendedor. Entonces vamos a empezar, voy a empezar por compartir con ustedes la pantalla y vamos a empezar a ver pues algunos de esos conceptos y pues como ya el tema como tal. Entonces, a ver si me aparece la pantalla. Ok, muchachos. Entonces, después de haber analizado todos esos puntos que vimos y que hay un gran perfil de lo que debería ser el empresario o los cargos y los temas que vimos, vamos a empezar ya como a entrar en materia. Entonces, digamos que el orden del tema sería que primero nace un emprendimiento, ¿sí? Toda gran organización, y si ustedes pueden ver, ojalá les guste ver Discovery Channel o especialmente Discovery Channel, ustedes pueden ahí conocer mucho de la historia de las grandes empresas, qué hicieron, cómo lo hicieron y cómo hoy en día pues ocupan esos cargos o esas son organizaciones tan importantes a nivel mundial. Entonces todo nace de un emprendimiento. Las personas que ustedes invitaron nos decían que un emprendedor es una persona soñadora, y es verdad. Toda gran organización ha nacido de una idea que a alguien se le ocurrió, que cumplía unas necesidades o unos deseos de alguien. Entonces alguien dijo, hey, ¿cómo hacemos para que los hombres no tengan que estar con unas navajas cortándose la barba? Pues inventaron unas maquinitas que eran mucho más prácticas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la gente utilice un medio de transporte mucho más veloz y mucho más fuerte que una carreta o una carretilla o un coche? Y se inventaron los carros. Entonces, todas las grandes empresas han nacido de emprendimientos. Aquí un poco vemos el ejemplo, que son personas, como nos decían en las entrevistas, soñadoras, personas con grandes ideas, que algunas veces pueden ser realidad, pueden ser posibles, otras veces puede que no sean tan posibles. Este personaje normalmente son personas muy soñadoras, pero pueden llegar a ser inexpertas en muchas cosas. No saben de finanzas, no saben de operación, no saben de conceptos legales, pero son personas que tienen una gran capacidad de inventar, de innovar, de crear, y que se disponen a subir todos estos escalones que les permitirán llevar esos sueños a la realidad, ¿sí? Con esfuerzo, con dificultades, muchas veces con errores, con fracasos, pero que cada fracaso, cada 3 peldaños que se devuelven, les dan más impulso para capacitarse, para lograr ascender hasta la puerta del éxito. Entonces uno diría, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el siguiente paso? Y ahí entra la palabra empresario. Una cosa es ser emprendedor y otra cosa es ser empresario. Una cosa es tener muy buenas ideas, tener muchas iniciativas y muchas ganas de aprender o emprender. Y otra cosa diferente es tener la capacidad de estructurar y hacer realidad
esa empresa o esa idea. Entonces, esta puertica uno podría decir que se abre cuando esa idea, simple, sencilla, genial, pero tal vez poco estructurada, se vuelva realidad, ¿cierto? Y se vuelve realidad cuando se formaliza. Un empresario, lo decían varios de sus entrevistados, es el dueño o socio de una empresa formal. ¿Cómo se formaliza? Luego ya lo veremos con más detalle, pero una empresa formal es que está legalmente constituida, que es visible ante los entes reguladores, llámese los entes como la DIAN o como la Cámara de Comercio o como el Ministerio de Trabajo, que me reconocen como una empresa. Por eso viene la palabra empresa. Entonces, el emprendedor que logra desarrollar una idea, estructurarla y armarla de manera, digamos, factible, se vuelve un empresario. Lo decía perfectamente uno de los entrevistados. Y el empresario, con una empresa ya formal, entonces se vuelve gerente, ¿sí? Este tema es bien importante porque muchas veces la gente joven que es emprendedora cree que por ser emprendedora ya es muy buen gerente y resulta que no. Muchas veces es mejor que un emprendedor le entregue su empresa a alguien que sea buen gerente y él siga siendo emprendedor. ¿Por qué? Porque el gerente sí tiene que tener conocimientos, tiene que tener experticias, tiene que tener experiencia. El emprendedor no tiene por qué tener experiencia. El empresario sí, preferiblemente tiene que formarse académicamente en escuelas, en maestrías, en gerencias, en especializaciones, o puede ser gerente, o también porque tiene una gran experiencia en el tema. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque si yo no hago ese ejercicio bien hecho, posiblemente cuando sea empresario me reviento, ¿sí? No doy la talla y esa empresa ya formada con todas las obligaciones que tiene con el Estado fracasa. Entonces es preferible ser emprendedor hasta donde sea posible y esperar a ver si soy capaz de lograr ser emprendedor porque tengo las capacidades para hacerlo. Ok. Entonces, fíjese, aquí vienen todas las palabras que hace ese proceso, ser emprendedor, ser empresario y ser gerente. Fíjese, ese es otro punto importante. No todo empresario es buen gerente, ¿sí? Yo ya me legalizo, hago todos los papeles, ya soy empleador, pero no por eso necesariamente soy gerente. Entonces, hoy en día, ¿qué está llamada una persona que decide formalizar su idea de negocio? A que se prepare, a que sea un buen gerente, a que tenga las competencias requeridas para eso. Y por eso ustedes van a ver esta materia, porque lo que los mismos entrevistados les decían, ojalá que ustedes también quieran ser emprendedores y que ese emprendimiento los lleve a ser empresarios. Entonces aquí hay palabras claves como un empresario debe tener una visión, un sueño de su empresa. Fíjense, estoy hablando de empresario, no emprendedor. Tiene que buscar el éxito y algunos de los entrevistados hablaban el éxito tiene que ver con un tema de cálculo financiero. Un empresario no puede darse el lujo de perder plata. ¿Por qué? Porque tiene empleados, porque tiene gastos, porque tiene unas obligaciones. El emprendedor tiene muy buenas ideas. De hecho, hay muchos emprendedores que venden sus ideas, ¿sí? Hacen una idea, les parece muy chévere, logran estructurarla y se la entregan, se la venden a alguien que la desarrolle. Un empresario debe tener estrategia de cómo sacar adelante y cómo llegar a ese éxito financiero, pero un éxito también de marca. Tiene que identificar el potencial de su empresa. Tiene que hacer trabajos de análisis, de planificación. Tiene que conocer de los competidores. Tiene que ser una persona con una gran capacidad de mirar todo el entorno. Es ahí cuando el empresario se vuelve gerente, cuando cumple todas estas funciones y cuando logra desarrollar todas estas cualidades en su empresa.
Entonces, ¿qué es ser gerente? Es, lo decía también alguien en las entrevistas, es hacer a través de otros. El verdadero gerente es el que tiene un equipo de subordinados, de colaboradores, a través de los cuales logra llevar a cabo los objetivos. Alguno también hablaba de que hay un gerente general, que es el que está por encima de todo, y hay gerentes de área. Entonces, fíjese aquí un poquito lo que significa eso. El gerente general es el que está en la parte superior de la organización. Es el que toma las decisiones globales de toda la organización. Es el que toma decisiones, también lo hablamos ahí, no urgentes, sino importantes, las que van a largo plazo. Y por lo general está acompañado de una junta directiva. Si son unos dueños, por ejemplo, si son más de un dueño, buscan 3 o 4 expertos que les conformen una junta directiva y les ayuden a estar pensando y monitoreando sus decisiones para que no se vayan tomando decisiones solas. Pero en otros casos hay muchos gerentes, dueños de sus empresas, que son los que toman decisiones por instinto, por experiencia o por conocimiento. Luego tenemos otro nivel, que es el nivel intermedio. En este nivel también hay gerentes que gestionan las decisiones de la alta gerencia, ¿sí? Ellos están aquí en lo que llamamos los gerentes medios o la gerencia media. Y su labor es gestión, es realizar la gestión de todo lo que se proponen, las metas, los objetivos de la organización para que se lleven a cabo. Entonces acá está el gerente financiero, el gerente de operaciones, el gerente legal, el gerente de comunicaciones, el gerente de marketing, toda la gerencia, gerente de recursos humanos, todas estas gerencias están acá. Cada uno gestiona un área, una función específica. ¿Y qué tienen ellos abajo? Un equipo operativo, eso que hemos llamado un colaborador o un subordinado, con el cual realizan las actividades para lograr los objetivos. Entonces, fíjese, el éxito de una organización depende en gran medida del desempeño de su nivel gerencial. Este nivel medio, que es nivel gerencial, o el alto nivel gerencial, ¿verdad? Si una organización no tiene un gerente que sepa coordinar su equipo de trabajo, que sepa desarrollar unos procesos ordenados, muy eficientes, y que sepa utilizar los recursos de una manera adecuada, va a dar resultados. Si no sabe hacerlo, no va a dar resultados. Entonces tiene que saber de el ser humano, de gestión humana, tiene que saber de operaciones, tiene que saber de administración y tiene que saber, por supuesto, de temas financieros. Fíjense aquí algunas de las características del gerente. El gerente es un administrador gestionador. Administra en la medida que sabe utilizar adecuadamente los recursos, pero gestiona porque los pone en acción. Es decir, no es que guarde los recursos y se esconda para que no se gasten, sino que sabe utilizarlos y activarlos. Y ahí es donde entran las 4 fases de la administración o de la gestión, que también alguno de los entrevistados comentó, que lo vamos a ver ahorita al final. Entonces, fíjese, de mucho de lo que vimos ahí, el perfil gerencial tiene que ver con una persona que tiene una gran capacidad de ver el todo, el sistema de su empresa, cómo funciona su empresa como un sistema. Tiene que ver con liderazgo, nos lo dijeron hasta el cansancio los entrevistados. Tiene que ver con tener un equipo de trabajo, saber liderar personas, eso que llamamos los colaboradores o los equipos de apoyo, que le permite al gerente desarrollar todas sus ideas. Y tiene que ver, con una gran capacidad de negociar. El gerente es un negociador de todo. Vamos a ver en qué momento lo va a hacer cuando entremos en ese tema. Tiene que ser, por supuesto, un gran comunicador. Alguien decía ahí, tiene que tener una relación, una gran capacidad de relacionarse con sus clientes, con sus empleados, con el entorno, con el sector público, con las autoridades. Tiene que ser una persona con una gran imagen de relacionamiento, ¿ok?
y tiene que ser un gran estratega de saber qué es lo que quiere, cuál es el plan y cómo lo va a hacer, cuál es la estrategia. ¿Ok? Bueno, muchachos, el comunicador, por su disciplina, tiene también un rol gerencial. Muchos de ustedes van a llegar a ser gerentes de marca, gerentes de comunicación, gerentes de marketing, jefes de prensa, editores, que un editor viene a ser un cargo gerencial, y otro tipo de funciones que tengan ese perfil de gerentes, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer un comunicador? Tiene que administrar de una manera eficiente las estrategias de comunicación y los recursos que tiene. ¿Cuáles son esos recursos? Pues todos los medios y los formatos para realizar los procesos comunicacionales. La efectividad se va a medir en los resultados que obtenga, ¿sí? ¿Qué tan eficiente soy? En que cumplí los objetivos. ¿Qué tan rentable soy? En que sé manejar adecuadamente los costos, ¿verdad? Y aquí, pues, finalmente el gerente tiene estos roles. Tiene el rol de trabajar en la cultura organizacional de la empresa. Tiene que ver con el tema de alinear los procesos de comunicación para que el sistema funcione, para que la organización funcione. De integrar a todas las personas que hacen parte del sistema. De promover un ambiente adecuado dentro de las organizaciones. Y de crear espacios de comunicación y de intercomunicación. Y finalmente, fíjese, no voy a entrar al detalle, pero fíjese todo lo que lo que implica gestionar. Gestionar significa saber manejar prioridades, significa simplificar todas las operaciones para hacerlas mucho más eficientes, significa delegar en otros. Un buen gerente es el que sabe delegar, no el que hace. Y la gestión en este caso se hace cuando yo gestiono a través de otros, cuando logro que el otro haga lo que yo necesito que haga. Sabe entrenar, ¿sí? La gestión en gran medida tiene que ver con enseñarle al otro a gestionar. Desde la casa nos enseñan a gestionar. La mamá cuando le dice, mire, usted se lava la ropita, entonces vaya allá al lavadero o a la lavadora y aquí echa el jabón, aquí pone su ropita, le está enseñando, entrenando al otro. Esa es una mamá buena gerente, la que delega a sus hijos para que ellos sepan hacer cosas. Pero para poder delegar, entrena. El gerente gestiona a través de una comunicación efectiva o eficiente, más bien. Sería aquí está mal escrito, no es efectivamente, sino eficiente. ¿Qué significa eso? Una gestión sin comunicación es casi que nula. Por eso hoy en día es tan importante un comunicador en una organización. Un gerente que gestiona hace seguimiento. Vamos a ver de qué se trata eso. Está actualizado, sabe lo que pasa en el entorno, está bien informado. Cuando yo gestiono, yo tengo que saber qué está pasando en el mundo. Sabe distribuir los recursos, también lo vamos a ver. Y mire, hoy nos lo decían varias veces, tiene que venir de ser emprendedor, ¿verdad? Una persona que gestiona bien es una persona que debe tener un espíritu emprendedor de cambio, de reacción, de arrancar, de cambiar, de crear nuevas maneras de hacer las cosas. Vimos también la importancia de la toma de decisiones y, ¿por qué no? También decirlo, eso de reconocer sus debilidades, de tener valores personales como la humildad, el respeto por el otro, el saber escuchar, el saber valorar a la otra persona y el de ser generoso en el aprendizaje y generoso en compartir el conocimiento. Y finalmente aquí tenemos eso que tanto les he dicho yo, que es la gestión, el proceso de la gestión, ¿sí? ¿En qué consisten los principios de la gestión o la gestión? En estos 4 momentos. El primero, planear. Toda buena gestión empieza por la planeación. Luego sigue el proceso de organización. Después de que yo tengo claro todo lo que debo planear, paso al siguiente proceso, que es organizar. El tercer proceso, ejecutar y dirigir, que es, en muchos casos lo llamamos el momento de acción o el momento de verdad. Y finalmente,
hace un proceso de control permanente. Les voy a poner un ejemplo de lo más sencillo del mundo. Cuando yo voy a hacer una comida para mi casa, no, que mi papá está cumpliendo años y voy a prepararle una comida, ¿qué es lo primero que hago? Planear. Y me pregunto, ¿qué voy a hacerle? Bueno, voy a hacerle una paella bien espectacular. Me averiguo cómo se hace una paella, decido que la paella va a ser paella valenciana y mi meta y mi proyecto es que sea la mejor paella, que esté el día de su cumpleaños y que esté acompañada con todo lo que debe tener. Eso es un plan, ¿sí? Y ese plan me permite definir la organización. ¿Qué organizo? Los recursos que necesito. Por ejemplo, digo, quiero que la paella tenga estos ingredientes. Entonces hago la lista de ingredientes, voy y los compro. Primero que todo tengo que saber cuánta plata tengo para hacer esa comida. Luego compro los ingredientes. Si necesito algún implemento especial, una olla, lo que sea, debo saber con qué recursos cuento, con qué cocina, con qué ollas, con qué elementos cuento para poder llevar a cabo esa comida. Y luego lo ejecuto, entonces es el momento en que cocino. Y entonces en la cocina es el momento de verdad cuando sé si lo que planeé y lo que compré y los recursos que tengo son los adecuados y puedo llevar a cabo exitosamente ese plan que es hacerle una comida a mi papá. ¿Y qué hago al final? Pues hago un control, ¿sí? Al final yo debería preguntarle a mi papá, oye, papá, ¿te gustó el plato? ¿Sí te parece que cumple con lo que debe ser una paella? Estaba muy alto de sal, estaba muy bajito de carne, estaba muy frío, muy caliente. Entonces, hago unas preguntas de control para asegurarme que realmente lo que hice fue exitoso y cumplió el objetivo. Esto que ven acá, muchachos, es lo que vamos a ver las próximas semanas. Vamos a ver todo lo que implica planeación, todo lo que implica organización, todo lo que implica ejecución y todo lo que implica control. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, una charla hecha por mí a manera magistral y luego ustedes van a ir a hablar con la gente, con empresarios, no con estudiantes, con empresarios, preferiblemente gerentes, pero si no son gerentes, que sean empleados, y vamos a identificar en diferentes tipos de organizaciones cuál es su proceso de planeación, cuál es su proceso de organización, cuál es su proceso de ejecución y cuál es su proceso de control. Bueno, muchachos, con esto entonces damos por cerrada esta sesión del día de hoy.